Paul Tournier, el notable psiquiatra sueco, dijo que la soledad es la más devastadora enfermedad de esta época. Y en una de sus grandes obras, Thomas Wolfe escribe: no piense que la soledad es una curiosa abstracción. No piense que la soledad es un fenómeno raro. Thomas Wolfe dice que la soledad, escúchelo bien, es un hecho central e inevitable de la existencia humana. Es decir, todos la tenemos, la experimentamos, y cuando llega no podemos evitarlo. Central e inevitable. Y no creo que solo la anciana viuda en su pequeña casita o apartamento es la única que sufre de soledad. Los ricos y famosos también conocen la soledad. Leí acerca de un expresidente de los Estados Unidos y lo que él dijo referente a la soledad de la presidencia. Janis Joplin, quien fuera famosa estrella del rock en la década de los 70, tuvo al mundo a sus pies en lo que a entretenimiento se refiere, pero Janis Joplin, en su apartamento en Los Ángeles, se inyectó en el brazo una sobredosis de heroína que le ocasionó la muerte. Allí la encontraron con toda esa evidencia en su brazo. Pero antes de hacer eso, Janis Joplin le había confesado a una amiga: después de que salgo del escenario, todo lo que hago es sentarme a mirar la televisión, porque estoy tan sola, tan absolutamente sola. H.G. Wells fue un hombre con una mente extraordinaria, tal vez uno de los más grandes intelectos del mundo, y este notable historiador, cuando cumplió sus 65 años de edad, dijo: soy un hombre muy solitario. ¿Lo ve? Es como lo dijo Thomas Wolfe, la enfermedad central e inevitable de esta época. Pero, después de todo, ¿qué es la soledad? Permítame decirle primero lo que no es la soledad. Soledad no es aislamiento, soledad no es incomunicación. Permítame aclarar algo. A veces la soledad es buena y necesaria. Estar a solas con nosotros mismos. Usted puede estar a solas sin ser solitario. Pero si es una de aquellas personas que no puede estar a solas, entonces tiene un problema. Jesús frecuentemente se fue al desierto para estar a solas. ¿Sabe quiénes son las personas que no quieren estar a solas? Aquellas que no desean mirar el rostro de Dios, que no desean enfrentarse a sí mismas. Esa es la razón por la que millones de seres humanos están caminando o manejando o descansando con audífonos puestos, escuchando su música favorita, porque no quieren saber nada de los demás, no quieren verse forzados a pensar, no quieren enfrentarse con Dios, no quieren verse cara a cara con su propio ego. Pero Jesús se separó para orar. Hay una hermosa canción espiritual que dice: a solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y en paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Soledad no es incomunicación. Usted puede estar solo sin ser solitario. Pero diré algo más acerca de la soledad. Hay una diferencia entre estar solo, aislado, y ser solo, sin tener a nadie. Pudiera ser que usted no tenga a nadie, pero no está solo. Cuando está solo, pudiera ser que esté lejos de su familia y amigos, pero regresará y dejará de estar solo. Cuando estuve preparando este mensaje, escribiendo estas palabras para luego compartirlas por medio de este programa, estaba en un restaurante en el aeropuerto. Había un hombre bebiendo un vaso de cerveza, un vendedor tomando un café, una mujer detrás del mostrador, la televisión sonaba a todo volumen y los juegos electrónicos hacían gran ruido. Y ahí estaba yo, solo, pero no solitario. Y sabía que después de un momento abordaría el avión, llegaría al aeropuerto donde Joyce, mi esposa, me estaría esperando, y al encontrarnos nos daríamos un amoroso beso, como debe ser. Cierto, usted puede sentirse solo cuando está lejos, y la soledad es parte de la vida de los que viajan, los vendedores, los choferes de enormes camiones que pasan largas horas en la carretera, separados temporalmente de las personas que aman. Pero ese no es un estado permanente de soledad. Eso es estar solo, y hay una gran diferencia.
También quiero decirle, mi amigo, que usted puede sentirse absolutamente solo aunque se encuentre en medio de una multitud. De hecho, muchas veces mientras más grande es la multitud, más solo se siente. Y puedo decir que entre los cientos y miles de personas que me están escuchando, algunas serán personas totalmente solitarias. ¿Sabía eso? ¿Sabe lo que dijo Thoreau? Él dijo: la ciudad es un lugar en donde cientos de personas viven juntas en soledad. Personas que viven juntas en soledad. De hecho, a veces la multitud no hace más que realzar, aumentar la soledad. Las personas que padecen de soledad miran a los demás, que parecen tan felices, que tienen amigos, compañerismo, familias, y ellas, solas, sentadas junto a una mesa en un restaurante, lo único que hacen es mirar a los demás. Deambulan por las calles, pasan frente a las casas y piensan en las gentes que las habitan. Esa es la razón por qué en las grandes ciudades existen los clubes de corazones solitarios. Esa es la razón por qué los bares siempre están llenos, tienen una gran clientela de personas enfermas de soledad. Es como si estuvieran proclamando su soledad y quieren que alguien los reconozca. Se sienten como pelícanos en el desierto, como búhos en la soledad, como gorriones en el tejado. ¿Qué es la soledad? Soledad no es incomunicación, es aislamiento, es el sentirse no apreciado, no amado, no necesitado y peor aún, no necesario. Eso es soledad. Y recuerde que Tournier dijo que es la enfermedad más devastadora de nuestra época. Le diré que cada persona tiene 3 necesidades básicas, psicológicas y espirituales. Primera, cada persona necesita a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Segundo, como resultado de lo primero, las personas necesitan a alguien que pueda entender, que sepa cómo se siente, que pueda decir: lo comprendo, me importa. Y tercera, todos necesitamos ser necesitados, queridos, deseados. Ahora, si usted no tiene a quien amar, no tiene con quien compartir sus más íntimos sentimientos, si no tiene a nadie que le entienda y se preocupe por usted, si no tiene a alguien que lo necesite, que lo quiera, importa muy poco cuánta gente esté a su alrededor, o cuánto dinero tenga, o cuán importante sea. Usted, hombre o mujer, sea quien sea, está solo, está sola. ¿Cuáles son las causas de la soledad? ¿Por qué es un factor tan común? Quiero mencionar algunas de las causas. Una de ellas es el sentimiento de rechazo que muchas personas tienen. Han tratado de hacer amistades y han sido rechazadas. O tal vez han sufrido desengaño en alguna relación sentimental. Han sido despreciadas, ignoradas y por lo tanto sus emociones están aniquiladas. Tienen una profunda herida interna que no ha sido curada y no tienen el valor necesario para hacer un nuevo esfuerzo. Ni tratarán de hacerlo para no arriesgarse a experimentar un nuevo fracaso. Días atrás estuve leyendo uno de los libros de Mark Twain. Dice que si un gato se sienta sobre una estufa caliente, nunca jamás volverá a hacerlo. Nunca más se volverá a sentar en una estufa fría o caliente. ¿Entiende lo que este famoso escritor está diciendo? Pudiera ser que el gato no se queme la segunda vez, pero él no va a correr ningún riesgo. Amigo, hay personas así en lo que tiene que ver con sus relaciones personales. No quieren saber nada acerca de ninguna estufa, fría o caliente. Ya se quemaron una vez, no se quemarán nuevamente. También hay personas que, sin haber sido necesariamente rechazadas, sin embargo tienen un básico sentido de inseguridad. No tienen ningún sentido de su propia valía. No se ven como personas dignas de ser aceptadas, dignas de tener amistades. En realidad nunca se han aceptado a sí mismas, y por lo tanto no creen que los demás las aceptarán. Así que, en vez de construir puentes, subconscientemente construyen murallas de aislamiento a su alrededor. Otra razón por la que la gente se vuelve solitaria no es por su propia culpa.
sino porque está experimentando una irreparable pérdida, o una pena intensa, o una profunda tragedia. Bajo tales circunstancias, se pierde el sentido de perspectiva. Sienten como que en realidad a nadie le importa nada. Nadie verdaderamente entiende y ya nada parece tener ningún sentido. Job, en el Antiguo Testamento, pedía que le dejaran solo, porque sentía que sus días eran vanidad, que nada tenía sentido. Cuando usted quiera hablar de un hombre solitario, hable de Job. De hecho, quiero compartir con usted algunos versículos del capítulo 19 del libro de Job, empezando en el versículo 13. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Sabe lo que está diciendo Job aquí, entre otras cosas? Dice que su mujer pensaba que él tenía mal aliento. Eso es lo que dice. Mi aliento es repulsivo a mi mujer. Luego prosiguen los versículos 18 y 19. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaron contra mí. Todos mis amigos íntimos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Eso es muy triste, ¿verdad? Ahora, yo no sé si esto sucedió literalmente. No estoy diciendo que la Biblia no sea literalmente la verdad, pero aquí Job está expresando lo que tenía en su corazón. Pienso que Job vio las cosas fuera de perspectiva, y porque había experimentado tanto dolor, tanto sufrimiento, se volvió introspectivo, envolviéndose en la crudeza de su propio dolor. Algunos de ustedes están lamentando la pérdida de seres amados, o experimentando alguna pena muy intensa, y debido a eso, está viviendo momentos de soledad. Otra de las razones para la soledad es el egoísmo. Usted no puede controlar cuando la pena, el dolor llega, pero el egoísmo a lo mejor sí puede controlarlo. Verá, hay mucha gente solitaria debido a su propia culpa. Son egocéntricas, interesadas solo en sus propias vidas. Alguien dijo que no hay vida más vacía que una vida egocéntrica, así como no hay vida más centrada que una vida vacía de egoísmo. Los egoístas viven en el prisma de vidrio de su orgullo y autosuficiencia. Y esto es una forma de pecado, y el pecado siempre nos separa, nos aísla y trae la muerte en nuestras relaciones. Por eso muchos viven en soledad. ¿Sabe? En un sentido extraño, por cierto, la soledad es algo que ya está en nosotros. En esta época en que vivimos, todo está tan despersonalizado. Déjele cuento algo acerca del nuevo aeropuerto en Atlanta. Es hermoso, pero a mí personalmente no me gusta. Uno se embarca en pequeños carritos automáticos, sin chofer, y una voz mecánica anuncia que estamos entrando en el módulo A, o B, o C, o lo que sea, y que hay que moverse de la puerta. No me gusta. Y si van a darme instrucciones, por lo menos deben usar una voz que tenga algo de calor humano. Pero no tiene que estar en el aeropuerto de Atlanta para experimentar esta despersonalización. Los automóviles modernos, desde el panel de instrumentos, le hablarán a usted. Una puerta está abierta, póngase el cinturón de seguridad, ya es tiempo de cambiar el filtro y el aceite, no sea tonto, se va a quedar sin gasolina, y cosas así por el estilo. Ya es suficientemente malo si tiene una esposa que continuamente le regaña, como para tener que soportar lo que el panel de instrumentos también le regañe.
Estamos tan despersonalizados. Y cuando va a la tienda o al supermercado a comprar algo y va a pagar con su tarjeta de crédito, el cajero o la cajera inserta su tarjeta en una pequeña máquina, espera unos instantes y otra máquina imprime su recibo. Usted lo firma, guarda su tarjeta, toma sus compras y se va. Así de simple, sin palabras, sin miradas, sin nada. Usted no es más que un pedazo de plástico con un número. Y por estar tan despersonalizados, vivimos en temor. Mi esposa Joyce y yo, durante una Navidad, fuimos a visitar a alguna de nuestra gente que vive sola. Fuimos a ver a una ancianita que vive en un pequeño apartamento, sola, en un área de la ciudad no muy buena que digamos. Ella tuvo que quitar el seguro de 3 cerraduras antes de abrirnos la puerta. Y ahí estaba ella, una preciosa santa de nuestra iglesia, pero completamente sola, protegida únicamente por una puerta con 3 cerraduras. Déjeme decirle algo. Es parte de la época en la cual vivimos. Todos han sido despersonalizados. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos da un nombre en vez de un número. Amigo, si nadie más entiende su soledad, Jesús le entiende. Y aunque todos le fallen, Jesús nunca le fallará. Y cuando usted llegue al extremo de la cuerda, descubrirá que Jesús es la respuesta para su soledad. Cuando venga el anticristo, él va a convertir a este mundo en un enorme campo de concentración, y todos los seres humanos serán numerados. Pero quiero decirle, mi amigo, que Jesús conoce a sus ovejas, y sus ovejas conocen su voz. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero porque ahora vivimos en una época de despersonalización, el asunto se agrava. Estas y muchas otras razones hacen que esto que llamamos soledad sea un hecho tan común. Pero la soledad no es solamente un hecho común, sino también una fuerza paralizante y al mismo tiempo demoledora, devastadora, como la califica Paul Tournier. En una encuesta realizada entre personas que han sufrido ataques al corazón, el 50% de ellas declararon que se sentían deprimidas y solitarias cuando les dio el ataque. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las personas solitarias sufren ataques al corazón o que la soledad es la causa de los mismos, pero sí es un factor que debe ser tomado en cuenta. Algunos psiquiatras han hecho pruebas con varios pacientes y dicen que el 80% de aquellos que buscaron ayuda psiquiátrica lo hicieron debido primordialmente a la soledad. Y todos aquellos que trabajan con personas con tendencias suicidas saben que la razón muchas veces es la profunda soledad en que viven. Nadie conoce, a nadie le importa, nadie entiende la soledad, y si están equivocados o no, eso no tiene importancia. En sus mentes ellos lo ven de esa manera. Sean bienvenidos a El Amor que Vale. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 102, versículos 6 y 7. En el programa anterior pedí que, antes de leer estos versículos, cada uno de ustedes pensara que es un consejero, un psicólogo, y que tratara de descubrir cuál era el problema y qué clase de sentimientos tenía la persona que escribió las siguientes palabras. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. ¿Cuál era el problema del escritor de estas palabras? Su problema era soledad, soledad. Se puede imaginar cuán insignificante se sentiría un gorrión, sin saber aquello que nosotros sí sabemos, que Dios alimenta a los gorriones y que ninguno de ellos cae sin el permiso de Dios. Y el búho en la soledad, ¿a quién le importa? Pelícanos en el desierto, búhos en la soledad, pajarillos en el tejado, tan insignificantes. Raramente se los puede ver, por lo tanto, ¿a quién le importa? Estoy compartiendo con usted el tema Enfrentando la Soledad como parte de esta serie de cómo manejar nuestras emociones antes que las emociones nos manejen a nosotros. Y lo primero que deseo decir es que la soledad es un hecho común.
Paul Tournier, el notable psiquiatra sueco, dijo que la soledad es la más devastadora enfermedad de esta época. Y en una de sus grandes obras, Thomas Wolfe escribe: no piense que la soledad es una curiosa abstracción, no piense que la soledad es un fenómeno raro. Thomas Wolfe dice que la soledad, escúchelo bien, es un hecho central e inevitable de la existencia humana. Es decir, todos la tenemos, la experimentamos. Y cuando llega no podemos evitarlo, central e inevitable. Y no creo que solo la anciana viuda en su pequeña casita o apartamento es la única que sufre de soledad. Los ricos y famosos también saben lo que es la soledad. Leí acerca de un expresidente de los Estados Unidos y lo que él dijo referente a la soledad de la presidencia. Janis Joplin, quien fuera famosa estrella del rock en la década de los 70, tuvo al mundo a sus pies en lo que a entretenimiento se refiere. Pero Janis Joplin, sola en su apartamento en Los Ángeles, se inyectó en el brazo una sobredosis de heroína que le causó la muerte. Pero poco antes de suicidarse, Janis Joplin le había confesado a una amiga: después de que salgo del escenario, todo lo que hago es sentarme a mirar televisión porque estoy tan sola, tan absolutamente sola. H. G. Wells fue un hombre con una mente extraordinaria, tal vez uno de los grandes intelectos del mundo. Y este notable historiador, cuando cumplió sus 65 años de edad, dijo: soy un hombre muy, muy solitario. ¿Lo ve? Es como lo dijo Thomas Wolfe, la enfermedad central e inevitable de esta época. Pero después de todo, ¿qué es la soledad? Mi amigo, la soledad no es incomunicación, no es aislamiento, y debo aclarar que a veces la soledad es buena y necesaria. Es bueno de vez en cuando estar a solas con nosotros mismos. Usted puede estar a solas sin ser solitario. Pero si es una de aquellas personas que no puede estar a solas, entonces tiene un problema. Jesús frecuentemente se fue al desierto para estar a solas. ¿Sabe quiénes son las personas que no quieren estar a solas? Aquellas que no desean mirar el rostro de Dios, que no desean enfrentarse a sí mismas, que no quieren verse cara a cara con su propio ego. Soledad no es pues aislamiento, incomunicación. Jesús nunca estuvo mejor comunicado con su Padre que cuando estaba a solas orando. Hay una gran diferencia entre estar solo, aislado, y ser solo, sin tener a nadie. Pudiera ser que usted no tenga a nadie, pero no está solo. Cuando está solo, pudiera ser que esté lejos de su familia y amigos, pero regresará y dejará de estar solo. Por otro lado, usted puede sentirse absolutamente solo, aunque se encuentre en medio de una multitud. De hecho, muchas veces mientras más grande es la multitud, más solo se siente. ¿Sabe lo que dijo Thoreau? Él dijo: la ciudad es un lugar en donde cientos de personas viven juntas en soledad. Tristemente, a veces la multitud no hace más que realzar, aumentar la soledad. Por eso existen los clubes de corazones solitarios. Esa es la razón por qué los bares siempre están llenos con una gran clientela de personas enfermas de soledad. ¿Qué es la soledad? Es el sentirse no apreciado, no amado, no necesitado y, peor aún, no necesario. Eso es soledad. Y recuerde que Tournier dijo que es la enfermedad más devastadora de nuestra época. Le diré que cada persona tiene 3 necesidades básicas, psicológicas y espirituales. Primera, cada persona necesita a alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Segunda, como resultado de lo primero, las personas necesitan a alguien que puedan entender, que sepa cómo se siente, que pueda decir: lo comprendo, me importa. Y tercera, todos necesitamos ser necesitados, queridos, deseados. Ahora, si usted no tiene a quien amar, no tiene con quien compartir sus más íntimos sentimientos, si no tiene a nadie que le entienda y se preocupe por usted, si no tiene a alguien que lo necesite, que lo quiera, importa muy poco cuánta gente esté a su alrededor
o cuánto dinero tenga, o cuán importante sea, usted, hombre o mujer, sea quien sea, está solo, está sola. ¿Cuáles son las causas de la soledad? ¿Por qué es un factor tan común? Quiero mencionar algunas de las causas. Una de ellas es el sentimiento de rechazo que muchas personas tienen. Han tratado de hacer amistades y han sido rechazadas. O tal vez han sufrido desengaño en alguna relación sentimental. Han sido despreciadas, ignoradas. Y por lo tanto sus emociones están aniquiladas. Tienen una profunda herida interna que no ha sido curada y no tienen el valor necesario para hacer un nuevo esfuerzo, ni tratarán de hacerlo para no arriesgarse a experimentar un nuevo fracaso. Otra razón por la que la gente se vuelve solitaria no es por su propia culpa, sino porque está experimentando una irreparable pérdida, o una pena intensa, o una profunda tragedia. Bajo tales circunstancias, se pierde el sentido de perspectiva. Sienten como que en realidad a nadie le importa nada, nadie verdaderamente entiende y ya nada parece tener ningún sentido. Otra de las razones para la soledad es el egoísmo. Usted no puede controlar cuando la pena y el dolor llegan, pero el egoísmo a lo mejor sí puede controlarlo. Verá, hay mucha gente solitaria debido a su propia culpa. Son egocéntricas, interesadas solo en sus propias vidas. Alguien dijo que no hay vida más vacía que una vida egocéntrica, así como no hay vida más centrada que una vida vacía de egoísmo. Los egoístas viven en el prisma de vidrio de su orgullo y autosuficiencia, y esto es una forma de pecado, y el pecado siempre nos separa, nos aísla y trae la muerte en nuestras relaciones. Por eso muchos viven en soledad. ¿Sabe? En un sentido extraño, por cierto, la soledad es algo que ya está en nosotros. En esta época en que vivimos, todo está tan despersonalizado. Estamos tan despersonalizados que cuando vamos a la tienda o al supermercado a comprar algo y pagamos con una tarjeta de crédito, el cajero o la cajera inserta la tarjeta en una pequeña máquina, espera unos despersonalizado, vive en temor. Gracias a Dios por Jesucristo que nos da un nombre en vez de un número. Cuando venga el anticristo, él va a convertir a este mundo en un enorme campo de concentración y todos serán numerados. Pero quiero decirle, mi amigo, que Jesús conoce a sus ovejas. Él las llama y les da un nuevo nombre, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero por ahora vivimos en la época de la despersonalización. Estas y muchas otras razones hacen que esto que llamamos soledad sea un hecho común. Pero la soledad no es solamente un hecho común, sino también una fuerza paralizante y al mismo tiempo demoledora, devastadora, como la llama Paul Tournier. En una encuesta realizada entre personas que han sufrido ataques al corazón,
El 50% de ellas declararon que se sentían deprimidas y solitarias cuando les dio el ataque. Por supuesto, esto no quiere decir que todas las personas solitarias sufren ataques al corazón, o que la soledad es la causa de los mismos, pero sí es un factor que debe ser tomado muy en cuenta. Algunos psiquiatras han hecho pruebas con varios de sus pacientes y dicen que el 80% de aquellos que buscaron ayuda psiquiátrica lo hicieron debido primordialmente a la soledad. Y todos aquellos que trabajan con personas con tendencias suicidas saben que la razón muchas veces es la profunda soledad en que viven. Nadie conoce, a nadie le importa, nadie entiende su soledad, y si están equivocados o no, eso no tiene importancia. En sus mentes, ellos lo ven de esa manera. ¿Sabe por qué mucha gente se vuelve alcohólica? Debido a la soledad. ¿Sabe por qué mucha gente come demasiado? Debido a la soledad. ¿Sabe por qué mucha gente no puede comer? Debido a la soledad. ¿Sabe por qué mucha gente no puede dormir? Debido a la soledad. ¿Sabe por qué mucha gente duerme demasiado? Debido a la soledad. ¿Sabe por qué la gente no puede concentrarse? Debido a la soledad. Son como pelícanos en el desierto, como búhos en la soledad, como gorriones en el tejado. ¿Acaso no dijo Dios que no era bueno para el hombre el estar solo? La soledad es una fuerza destructiva, devastadora, aniquiladora. Pero ahora comencemos a ver la parte buena. La soledad puede ser un enemigo derrotado. Y le quiero decir por qué. Le quiero decir cuál es la respuesta a la soledad. Mejor aún, déjeme decirle quién es la respuesta para la soledad. Su nombre es Jesús. ¿Me está escuchando? Solo Jesús es la respuesta para la soledad, y le diré por qué. En primer lugar, Jesús entiende su soledad. Él sabe lo que es estar solo. ¿Sabe usted lo que es una profecía mesiánica? Es una profecía acerca de Jesús. Experimentó Jesús la soledad. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y en Juan 1:11 leemos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vivió una vida de soledad. Cuando Él murió en la cruz, fue suspendido entre el cielo y la tierra, y porque Él cargó los pecados de todo el mundo, aún Dios su Padre, siendo santo y justo, no pudo mirarlo, porque la Biblia dice que Dios el Padre, teniendo ojos puros, no podía mirar la iniquidad del pecado sobre su Hijo, ni escuchar las burlas del populacho que lo rodeaban. Los discípulos del Señor se olvidaron de Él, desaparecieron, y Jesús murió solo, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el rey David murió, él pudo decir, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero Jesús tuvo que atravesar ese valle de sombras de muerte completamente solo. Y aun cuando Él ya estaba frente a la realidad de la cruz, sus discípulos no lo entendieron. Fue como un gorrión en el tejado, solo. Ahora, ¿qué es lo que eso significa para mí? ¿Qué significa para usted? Le diré lo que significa. Él sabe cómo usted se siente, cómo yo me siento. La Biblia dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amigo, está bien el estar solo, no es pecado. La soledad no es pecado. La soledad puede ser el resultado de su pecado, pero en sí misma no es pecado. Jesús estuvo muchas veces solo. Así que permítame repetirlo. Jesús sabe cómo usted se siente y quiere satisfacer las necesidades que usted tiene. Recuerda lo que dije al principio de este mensaje. Hay 3 necesidades básicas. Primero, usted tiene una necesidad, alguien a quien amar y con quien compartir íntimamente. Ese alguien es Jesús.
Y usted dirá, pero yo necesito a alguien que sea real. Y ahí está su problema, mi amigo, porque Jesús es real. Pero necesito a alguien aquí y ahora. Bueno, Jesús está aquí y ahora. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ya no les llamo siervos, sino mis amigos. ¡Qué amigo nos es Cristo! No quiero sonar súper piadoso ni cosa por el estilo, pero sí quiero decir que Jesús es tan real para mí como mi esposa, mis hijos, mis hermanos en la fe y mi prójimo. Jesús es real. Hablo con Jesús, camino con Jesús. Es un amigo al que amo y Él me ama y puedo compartir cualquier cosa con Él. Todos necesitamos a alguien que nos entienda y Jesús lo hace. Él sabe lo que sentimos, se conmueve, sabe ni acostarme ni levantarme, sabe mis idas y venidas. Aún los pelos de mi cabeza están contados, Él lo sabe. Él se preocupa, Él entiende. Todo lo que tengo que hacer es abandonarme en sus brazos porque Él cuida de mí. Pero ¿sabe lo que es realmente maravilloso? Él me necesita. Increíble, ¿verdad? Y yo soy su cuerpo, sus manos, sus ojos, su boca. Por eso oro cada mañana, oh Dios, habita en mi humanidad. Señor Jesús, si tú quieres hacer algo hoy, hazlo a través mío. Estoy dispuesto y disponible. Vive en mí, habla en mí, ora en mí, adora en mí, actúa en mí. ¿Se acuerda de la historia de Zaqueo? El hombrecito cobrador de impuestos, solitario, despreciado, rechazado, odiado por propios y extraños, pero él escuchó de Jesús y se sintió conmovido en su corazón. Y corriendo fue y se subió a un árbol sicómoro con la esperanza de ver a Jesús. Y llegó Jesús y vio a este hombrecito trepado en el árbol y le dijo, Zaqueo. Le llamó por su nombre. ¿Sabe lo que Zaqueo habrá pensado? Me conoce, si hasta sabe mi nombre. La oración modelo comienza con las palabras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El mismo Dios de los cielos conoce su nombre. Luego Jesús dijo, bájate. Y Zaqueo pensó, Él me quiere. Y cuando Jesús dijo, quiero estar contigo en tu casa, Zaqueo no lo podía creer y pensó, Él me necesita. A cada persona que está escuchando este mensaje, quiero decirle que Jesús le conoce por su nombre, Él le quiere, Él le necesita. ¿Comprende? Él le conoce, Él le quiere, Él le necesita. Usted es precioso, valioso para Él. Él hubiera muerto por usted, aunque usted hubiera sido la única persona sobre la faz de la tierra. Hubiera muerto por usted. Por eso, a través de Jesús,